Bienvenidos al módulo de investigación criminal del curso de Derecho Procesal Penal de la Universidad del Rosario. Como punto de partida, definiremos la investigación criminal como una actividad que tiene el propósito fundamental de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito, así como la identidad y la ubicación de los autores y partícipes. Se trata de una actividad ejecutada principalmente por el Estado mediante los organismos de persecución penal y específicamente a través de la Fiscalía General de la Nación y los organismos que cumplen funciones de policía judicial de manera permanente. Sin embargo, los particulares también llevan a cabo investigación criminal en diferentes casos. Por ejemplo, las compañías aseguradoras hacen frecuentemente investigación criminal para descubrir aquellos casos en los cuales hay fraude en la reclamación del seguro. Las entidades financieras también pueden contratar los servicios de investigadores criminales cuando saben o sospechan que han sido víctimas de un delito. Y muchas otras empresas acuden también a este tipo de investigaciones para determinar si sus directores, sus administradores o sus funcionarios de algún nivel han incurrido en conductas contrarias a la ley. La investigación criminal se apoya principalmente en la criminalística, que es una disciplina conformada por todo el conjunto de conocimientos y técnicas especiales que se aplican a la investigación de un delito en particular con miras a su judicialización. Es importante en este punto diferenciar la criminalística de la criminología. En cuanto esta última no investiga el delito por su naturaleza propiamente jurídica, en el sentido de que se trata de un comportamiento que es penalmente relevante y debe ser perseguido, sino que la criminología se ocupa del delito como un fenómeno social. La criminología se apoya en teorías prestadas principalmente de la sociología y la antropología, con el propósito de entender el delito desde su punto de vista político, económico, histórico, axiológico, etc. La investigación criminal ha tenido una interesante evolución. Desde los tiempos de Roma, siempre ha sido necesario llevar a cabo algún tipo de indagación para poder administrar justicia y sancionar a los culpables. Sin embargo, solo hasta hace aproximadamente un siglo, la investigación criminal empezó a tomar forma y a organizarse de manera metódica. En efecto, cuando se habla de un investigador criminal, la mayoría de las personas trae a su mente el recuerdo del personaje de Sherlock Holmes, el protagonista de las novelas policíacas de Sir Arthur Conan Doyle. Ese paradigma de investigador criminal perduró muchos años y se pensaba en aquel entonces que el éxito de la investigación criminal dependía por completo de las habilidades y competencias del investigador. Por eso, las autoridades y los organismos de investigación necesitaban entonces reclutar investigadores intuitivos, sagaces, instintivos, con una capacidad de observación y de deducción casi sobrenaturales. En la década de los 20 a los 30 del siglo pasado, esta visión de la investigación criminal cambió radicalmente. Hacia 1920 y 1925, el gobierno de los Estados Unidos se enfrentó por primera vez en su historia a una auténtica organización criminal, el entonces llamado Sindicato del Crimen, que surgió durante la época de la Prohibición, también conocida como la Ley Seca. Aparecieron en aquel entonces los llamados gángsters, algunos de los cuales lograron una fama que perdura hasta nuestros días. Es el caso de Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello y otros tantos que han sido inmortalizados por Hollywood. La respuesta del gobierno federal a esa amenaza a la seguridad de los ciudadanos
fue fortalecer su aparato de investigación criminal, y de esa tarea fue encargado John Edgar Hoover. Él fue el fundador y primer director del Federal Bureau of Investigation, conocido en nuestro medio como FBI. El mérito de Hoover fue haber conformado un cuerpo de policía científica en el cual el éxito de la investigación no dependía de las habilidades y competencias individuales de sus funcionarios, sino del rigor y la disciplina en la aplicación del método. Desde entonces, la investigación criminal se ha transformado en una actividad altamente tecnificada, con un altísimo componente de rigor científico, en la que el éxito, en esencia, es cuestión de método. En efecto, la investigación criminal moderna toma prestados de las ciencias duras, como la biología, la química o la física, el método de investigación científico, y lo adapta a su quehacer para asegurar el éxito. De esa manera, el método básico de investigación criminal está compuesto fundamentalmente por 6 etapas o fases, cada una de ellas inspirada o basada en una de las 6 etapas del método científico básico tradicional. La primera etapa es la observación. Al igual que el científico observa la naturaleza para descubrir el problema que será objeto de investigación, el investigador criminal debe observar la realidad que tiene ante sus ojos para determinar si está o no en presencia de un delito que deba ser investigado. En su forma más ortodoxa, la fase o etapa de observación tiene lugar al momento de inspeccionar la escena del delito. Allí, el investigador debe observar en realidad la escena y no solo mirarla. Es decir, no basta con aprender visualmente la escena, sino que el investigador debe activar todos sus sentidos para tratar de entender qué fue lo que pasó. El olfato, el gusto, el tacto, todos estos son importantes y juegan un rol crucial en la inspección de la escena del delito. La siguiente etapa es la identificación del problema. El científico normalmente busca un vacío en el conocimiento o una falla en las teorías predominantes para investigar y producir un avance científico. El investigador criminal toma toda la información recolectada en el proceso de observación y debe determinar si existe la probabilidad de que esté en presencia de un delito que deba ser investigado y perseguido penalmente. En caso de concluir que sí está en presencia de un delito, el investigador pasa a la etapa 3, construir una hipótesis de investigación. Al igual que el científico, el investigador criminal debe construir un relato o narración hipotética acerca de la manera en que él supone o infiere que tal vez pudo haber ocurrido el delito. A ese relato se le conoce como hipótesis, la cual es determinante para el éxito de la investigación. El buen investigador se conoce por la calidad de sus hipótesis, pues ellas se nutren de su conocimiento y su experiencia. Estas hipótesis deben construirse a partir de un análisis comparativo entre los hechos conocidos y los verbos rectores de los tipos penales que el investigador cree que pudieron haberse consumado. El investigador debe llevar a cabo el ejercicio de adecuación típica en abstracto para saber cuál es el delito específico que va a investigar. Después de confrontar o comparar los hechos conocidos con los verbos rectores de los tipos penales cuya descripción se asemeja a lo que ocurrió, el investigador debe identificar el tipo o tipo que mejor se adecúan a los hechos conocidos. A continuación, el investigador debe revisar
uno a uno los elementos básico-estructurales del tipo penal para verificar frente a cuáles de ellos ya tiene certeza y frente a cuáles de ellos no. Estos elementos básico-estructurales del delito, sobre los cuales el investigador no tiene certeza, reciben el nombre de variables de la hipótesis. Y se llaman variables porque el investigador no sabe si al final del camino logrará tener certeza de ellos. Y tampoco sabe si logrará conseguir las evidencias físicas que demuestren la perfecta adecuación típica de los hechos al delito investigado. La identificación de las variables de la hipótesis es esencial, porque la investigación se centrará principalmente en la búsqueda de la evidencia necesaria para cerciorarse de ellas. La construcción de las hipótesis y la identificación de las variables le permite al investigador criminal, al igual que al científico, planear su investigación. La investigación está basada en las hipótesis y las variables que orientan el plan de investigación. A este también se le conoce como programa metodológico, y en él se incluyen todas las actividades de investigación que deben llevarse a cabo para confirmar o descartar cada una de las hipótesis planteadas. Cada hipótesis da lugar a una línea de investigación y por consiguiente a un programa metodológico propio. El asunto es que el buen investigador debe procurar economizar tiempo, esfuerzo y recursos, combinando los planes de investigación en uno solo que permita optimizar el tiempo y los recursos invertidos en la investigación. Por eso, el investigador criminal moderno no es solo un riguroso científico, sino también un auténtico gerente, un manager de proyectos. Al elaborar el programa metodológico, el investigador debe saber que en esencia hay al menos dos grandes clases de actos de investigación. Tenemos por un lado los actos de investigación de campo y por otro tenemos los actos de investigación de laboratorio. Los primeros, es decir, los actos de investigación de campo, son aquellos que no requieren conocimientos científicos especializados, aunque sí habilidades y competencias en el manejo de ciertas técnicas de investigación criminal. Entre este tipo de actos de investigación tenemos, por ejemplo, los seguimientos, la infiltración en organizaciones criminales, la búsqueda selectiva en bases de datos, las labores de vecindarios para identificar y ubicar testigos o informantes, etc. La finalidad específica de los actos de investigación de campo es la identificación, ubicación, recolección, embalaje, transporte y custodia de elementos materiales de prueba. Los actos de investigación de laboratorio, por otro lado, y a diferencia de los anteriores, sí requieren conocimientos científicos especialmente aplicables a la investigación del delito. Aquellos conocimientos científicos aplicados a la investigación de un delito se denominan especialmente ciencias forenses. Por ejemplo, la medicina legal, la psiquiatría forense, la auditoría forense, la informática forense, entre otros, son ejemplos de ciencias forenses. El objeto del investigador de laboratorio es analizar la evidencia para hacerla hablar. ¿La evidencia contiene información relevante sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito? Y la labor del investigador forense es aplicar sus conocimientos científicos para extraer esa información y revelarla. De esa manera, la evidencia logra hablar, es decir, logra decirnos qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó
cuándo pasó o incluso quién lo hizo. Y es sumamente importante entender que los investigadores que recogen evidencias están en el camino de construir una teoría sustancialmente sostenida para presentarle al juez. En esa medida, los investigadores no recogen pruebas. Lo que los investigadores recogen son evidencias. En efecto, evidencias son aquellos elementos materiales que contienen información sobre circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito. Sin embargo, para que esa evidencia pueda ser tenida en cuenta por el juez, debe ser transformada en un medio de prueba. El proceso de transformación de la evidencia en medio de prueba se conoce como judicialización de la prueba. Y esto tiene lugar cuando la evidencia se introduce al debate en el juicio oral. La manera en que esa judicialización tiene lugar en los sistemas de juzgamiento adversarial y oral, como el colombiano, es a través del interrogatorio cruzado de testigos. De manera que para judicializar una evidencia y transformarla en medio de prueba, se requiere tener un testigo que la autentique y la introduzca al debate. Ahora bien, el juez, al momento de decidir, solo puede tener en cuenta los medios de prueba legalmente introducidos en el juicio oral. La valoración de esos medios de prueba lleva al juez a formarse una idea o representación mental acerca de la forma en que ocurrió el delito. Esa idea o representación mental es lo que se conoce como prueba. Por eso, reconocidos procesalistas como Fray Marino de Malatesta han sostenido desde hace muchos siglos que la prueba no está en el expediente, sino en la cabeza del juez. Una vez ejecutado el programa metodológico, el investigador criminal debe evaluar la información y las evidencias recolectadas, de la misma manera que el investigador científico evalúa los resultados de las pruebas y experimentos de laboratorio llevados a cabo. Acá, el ejercicio del investigador es valorar, tanto individualmente como en su conjunto, la información y las evidencias recolectadas. Además, debe evaluar su confiabilidad, su legalidad, su conducencia, pertinencia y utilidad, para determinar si esas evidencias tienen la vocación de convertirse algún día en medio de prueba. Finalmente, así como el investigador científico convierte sus resultados en una teoría científica, el investigador criminal debe construir una teoría del caso a partir de la información y las evidencias recolectadas. Este ejercicio es muy similar a la armada de un rompecabezas. El investigador debe poner cada pieza en su lugar hasta construir una imagen del delito que sea creíble y confiable. Esa imagen mental del delito es la base de una posible acusación o quizás el marco de las negociaciones con los responsables. Esperamos que esta presentación general de la teoría básica de la investigación criminal haya sido de utilidad y los invitamos a seguir viendo los demás videos del curso.